Televisora Andina de Mérida presenta Día a día, Venezuela, desde el alma hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. ¿Qué tal, amigos de Tierra Fértil? Sean bienvenidos a un programa más, a una edición más de su programa agropecuario Tierra Fértil, como siempre tocando temas que consideramos de actualidad y de interés para todo el sector agropecuario del estado de Mérida y del occidente del país, y por supuesto también para ustedes, amigos consumidores. Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que en otros programas, pues, de una manera muy somera hemos estado, pues, asomando, como invitando a los productores a tomar esas medidas preventivas en el momento de que tenga que aplicar algún producto químico, cualquiera que sea la causa, a lo mejor combatir una plaga, una enfermedad que se presente en el cultivo. Pero lógicamente nosotros siempre buscamos orientar al productor con respecto a esos cuidados que hay que tener primero para que se proteja él, se proteja la familia, se proteja el ambiente, agua, suelo, aire y por supuesto el producto final. De manera que lo que llega al final de la cadena, al público consumidor, pues sean productos en lo posible libres de trazas de agroquímicos. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. En primer lugar tenemos a la doctora Dubelia Montoya, ella es jefe del Departamento de Toxicología del Hospital Universitario de los Andes. Y también tenemos a la doctora Yasmín Morales, del Departamento de Microscopía Electrónica, también profesora de la Universidad de los Andes, también toxicólogo. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema del uso y abuso agroquímico en el estado de Mérida. Simplemente vamos a buscar cuáles son esas alternativas que existen ahora, de manera natural, que el productor pueda bajar el costo de producción e ir hacia una agricultura orgánica. Doctora Dubelia, buenos días, bienvenida a su programa Tierra Fértil. Hola Gustavo, hola Mérida, gracias una vez más por la deferencia que nos tienes al invitarnos, al estar contigo compartiendo este tema tan importante, por supuesto no solamente para nuestro estado, sino para el resto de nuestro país y, como te decía antes, para nuestros países vecinos, de donde también nos llegan nuestros pacientes. Bien, doctora, usted es una referencia importante para nosotros, hemos estado siguiendo sus redes sociales y usted con mucha preocupación siempre está colgando algunas notas con respecto a hacer ese llamado de atención, porque a veces están llegando algunos casos al hospital de productores, bueno, que llegan con síntomas, alguna intoxicación, a veces porque simplemente no se protejan o no se protegen en el momento en que están aplicando el agroquímico, cualquiera que sea. Háblenos un poco acerca de más o menos qué es lo que está llegando y sobre todo, doctora, esa orientación para que el productor pues no vea comprometida pues su vida, ni la de su familia, ni el tema ambiental y el tema de la contaminación final de los productos. Gracias. Bueno, sí, con respecto al caso, a los casos que nos llegan, como ya te decía, el Hospital Universitario de los Andes es un hospital referencia del centro occidental del país. Nos llega desde todos los rincones de aledaños por acá, nos llegan siempre pacientes referidos a nuestro centro. Los casos son diversos. Pareciera a veces que se turna con el tiempo la aparición de nuevos casos o hasta el modismo de algunos tópicos por allí. Nos están llegando, nos continúan llegando intoxicaciones por herbicidas. Es un caso de verdad que es muy preocupante, como ya te decía, en repercusión en nuestra salud pública, porque ha venido incrementándose y pues muchas veces los casos ni siquiera nos llegan al servicio, sino que llegan por la parte de abajo del hospital, que es nuestra morgue. Muchos casos, por eso te hablaba de que existen también su registro, porque en muchos casos ni siquiera llegan tampoco al hospital, no llegan, sino que en los campos se van quedando ya en decesos, claro, pasando a engrosar entonces la tasa de mortalidad por este tipo de intoxicaciones. Preocupante el caso, y bueno, nuestro hospital, allí contamos con la unidad de toxicología médica y clínica, donde estamos un grupo de profesionales atendiendo tanto especialistas en la rama médica como en la analítica.
Además de eso, por supuesto, contamos con una cantidad multidisciplinaria de especialidades que son los que van para donde van estos pacientes. Una vez que se complican, se van derivando según la especialidad que le compete. Usted manifestaba en algún momento, cuando tuve la oportunidad de conocerla a través de las redes, que hacía un llamado, y es que está entrando por contrabando algunos productos que no tienen ningún tipo de especificación técnica ni etiqueta, y para usted es difícil que llegue un paciente con una sintomatología, pero si no conocemos el producto, pues difícilmente se puede actuar. Un poco, ¿qué está pasando entonces con esos productos que están entrando por vía del contrabando y que los productores a veces lo compran por oportunidad de precios o porque le garantizan que va a controlar una plaga o una enfermedad, por ejemplo? Bueno, sí, en la responsabilidad que nos compete, como en lo particular como jefe del servicio, en alguna oportunidad hice ese llamado a las autoridades competentes, porque estamos viendo una incidencia de pacientes que mencionaban sus familiares o ellos mismos mencionaban que tenían una intoxicación por algún producto, muchos de los cuales hasta llevan el envase, pero luego la clínica, las manifestaciones clínicas no corresponden con lo etiquetado. Claro. Entonces eso nos llevó a nosotros a preocuparnos. Por supuesto, yo sé que existen las autoridades y están haciendo lo propio, pero bueno, nos llamó eso la atención, y entonces en función de eso, pues el llamado a través de todas las redes de comunicación, pues de que hay que hacer de verdad una alerta, sobre todo en cuanto, ya existe a través de la Organización Mundial de la Salud unas etiquetas que se utilizan para ser destinadas según el grado de severidad de cada producto que se va usando. Claro. Esa etiqueta pues tampoco se está colocando, porque como, bueno, sabemos que existe una debilidad ahora en la adquisición de los productos. Eso nos lo dicen los agricultores o las personas que nos visitan. Entonces esas personas pues ya no tienen, sino que es revendido el producto. Claro. Muchas de las veces también el efecto se potencia o lo debilitan con el uso de mezclas. Yo no sé, ellos van agarrando como nuevas fórmulas, sus propias fórmulas. Entonces donde vemos que no se está usando, no hay una debida educación ni al agricultor, tanto para la etiqueta como para el uso, ¿verdad? Y la distribución, el almacenamiento de ese producto, ¿dónde se está dejando? Claro. Bueno, doctora, decíamos que el tema iba a ser muy interesante. Fíjate, este abreboca, ¿qué es lo que está pasando realmente en el sector rural y cómo el Departamento de Toxicología del Hospital Universitario de los Andes pues está brindando un apoyo importante a los productores? Vamos a una breve pausa. Al regreso vamos a ver de qué manera están haciendo abordaje a nivel del sector rural para llevar esas orientaciones y que el productor pueda sensibilizarse con el tema del uso y abuso de agroquímicos en el estado Mérida. Breve pausa, ya regresamos. Amigos de Tierra Fértil, continuamos con este programa especial que tiene que ver con esta orientación para todos los amigos productores con respecto al uso y abuso de agroquímicos, sobre todo el tema de la protección. Habíamos dejado, doctora, al momento de la pausa, que ustedes preocupados por eso, independientemente de los casos que están llegando al hospital, ustedes están yendo a campo, estar cerca de los productores, un poco para orientar con respecto a lo que está sucediendo. Háblenos un poco acerca de ese abordaje, cómo se hace, qué tipo de apoyo necesitan y cuál es el mensaje que usted está llevando a los productores. Bueno, Gustavo, la unidad siempre va a estar presta y dispuesta para llegar a los diferentes sitios que dispongan a bien, pues hacerles llegar ese tipo de información. ¿Qué pasa? Por supuesto, tienen que prepararnos una logística básica para llegar a esos sitios. El abordaje se hace no solamente con el productor, sino con los médicos en formación, con los médicos que están en las áreas rurales, porque sabemos que nuestra ilustre Universidad de los Andes el egresado sale con una base de enseñanza en cuanto al abordaje toxicológico a los pacientes, pero hay muchas pues que ya no la tienen. Pero bueno, en vista de eso, estamos planificando también una preparación a esos profesionales de la salud, tanto a los médicos como a los enfermeros, a los licenciados, para que sepan hacer ese abordaje. ¿Qué se hace? Además de eso, pues la charla a estos productores, cómo deben hacerse, porque seguramente pues no sé, hay que refrescarles siempre, hay que estar incentivándolos en cuanto a ese aprendizaje de que cómo estamos
cómo estamos en la disposición de ese producto, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos distribuyendo, cómo lo estamos usando. Es realmente ese uso que es el adecuado al que se le está haciendo. La protección, sobre todo la protección de ese trabajador, porque no es producir un alimento. Sabemos que de Mérida sale el 70% de lo que es el alimento de nuestro país, pero entonces también eso mismo debería ser la causa para preocuparnos más por nuestros trabajadores, por nuestra gente de campo, por llegar allá y enseñarles de cómo evitar, pues ya después caer en ellos en una enfermedad o una secuela de enfermedad o otra cosa peor, lo que es la parte genética, en generaciones traer malformaciones a causa del mal uso también de estos productos. Haciendo un poco de historia, hace muchos años hubo una empresa aquí que estaba trabajando con fresas y en aquel momento se hizo un producto de investigación a nivel de laboratorio y cómo estaban presentándose problemas. Por ejemplo, en los jóvenes a partir de 18 años presentaban impotencia sexual y habían abortos a partir del tercer mes de gestación. Y en otros municipios de aquí pues habían niños que nacían con problemas de paladar hendido y labio leporino. Eso para nadie es un secreto, que gran parte de eso lo estaba ocasionando el tema del uso de agroquímicos. Pero hay otro tema que queremos tocar ahora con la doctora Yasmín Morales y son esas secuelas que quedan después de que la persona viene exponiéndose durante mucho tiempo y que a veces no nos hacemos una prueba tan sencilla como por ejemplo la colinesterasa. Y el tema es que también en el área urbana se pueden estar presentando problemas con algo como sencillo como es el tema de las fumigaciones. Doctora Yasmín, buenos días, bienvenida a Tierra Fértil. Buenos días, Gustavo, gracias por permitirnos formar parte de tu proyecto de Tierra Fértil. Nosotras como investigadoras de la Universidad de los Andes en el área de toxicidad, específicamente con estos rubros o estos agroquímicos que se usan en este estado Mérida. Sí, cuando hablamos de las secuelas, nosotros decimos todas estas exposiciones crónicas. Cuando hablamos de la exposición crónica es cuando son intoxicaciones ya que son silenciosas y que se ven o se van notando cuando ya hay un efecto claro, evidente en el uso de esta sustancia. Claro. Estas sustancias actúan como disruptores endocrinos, ¿verdad? Modificando o cambiando de alguna forma el efecto en la formación de un individuo. ¿De qué manera? La gente la está usando, dice, no me hacen daño, lo que los está manipulando, pero a largo lapso de tiempo empiezan con manifestaciones clínicas. A lo mejor ya se está estudiando los procesos de genotoxicidad con el uso de plaguicidas, no en el individuo que está expuesto, sino en sus hijos, que salen, como tú lo decías, con labios leporinos, hundidos, personas con problemas de retraso, crecimiento, deformaciones, neurológicos, partes neurológicas, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, como te lo decía anteriormente, actúan de manera silenciosa. Tú no sientes, no es una manera aguda que tú sientes que te dolió, te picó. Simplemente en este caso, ella va actuando y ya cuando está el efecto marcado, que es el efecto crónico, por el uso constante y prolongado de estas sustancias, que son, como te lo digo, son como una cosita pequeña que va dañando la forma incluso genética del individuo que está expuesto y no se da cuenta al momento. Eso lo vemos justo con las personas que trabajan realmente directamente la tierra. También lo podemos ver con las personas. Hemos hecho trabajos en el municipio de Rivas Dávila. Hemos muestreado niños que estaban cerca, escuelas que están cerca de las fumigaciones. Encontramos niños en estado de desnutrición, faltas de crecimiento, pero los padres decían, no, ellos se alimentan bien y los niños están bien. Pero cuando hacemos un abordaje más a profundo de su salud, nos dábamos cuenta de que estos niños realmente no estaban bien, tenían estados de desnutrición, tenían problemas incluso hasta dentales, y venía a razón de la exposición de los tóxicos. ¿Cómo hacíamos y cómo determinábamos esto? Lo hacíamos midiendo lo que era la enzima colinesterasa, que luego te explico cómo será. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, aquí hemos abordado solamente el área rural, pero ahora vamos a hablar en el área metropolitana cómo pudiéramos estar expuestos a veces con empresas de fumigación. Simplemente usted contrata un servicio para que vaya a su casa para controlar cualquier plaga, pero a veces no se nos dice, inclusive el producto que se está usando, si puede ser tóxico para las personas o para las mascotas, y resulta que nosotros tenemos derecho a saber qué elemento extraño se está introduciendo en estos hogares. Esto al regreso de la pausa. Tierra Fértil. Habíamos dejado antes de la pausa, primero manejar conceptos, porque a nivel médico, pues lógicamente se entiende, pero el común de la gente no. Un poco aprender, doctora Yasmín, qué es
la prueba de colinesterasa, y el otro tema es que se pudieran o se han estado presentando de pronto intoxicaciones en algunos hogares con productos que se reserva la persona que presta el servicio, y resulta que yo que contrato el servicio pues tengo derecho a saber qué es lo que estoy introduciendo en mi hogar a la hora que se presenta un problema y lleguemos al hospital por poder decirle a ustedes, mire, lo que pasa es que yo utilicé este producto, aquí está la etiqueta y ustedes puedan accionar, y normalmente eso no sucede. Sí, como te comentaba antes, nosotros vemos los niveles de intoxicación de las personas a nivel de algún tipo de plaguicida por medio de esta colinesterasa. La colinesterasa es una enzima que se inhibe cuando hay un proceso de intoxicación. Okay. Nosotros determinamos los niveles de colinesterasa, si está la pseudo o la enterocolinesterasa, cuando hay procesos de intoxicación que pueden ser por un órgano fosforado de manera reversible o por irreversible o reversible cuando es por carbamato. Okay. Hablando de estos carbamatos, es el tipo de sustancia o los piretroides lo que se utilizan para fumigaciones en las casas. En las casas, en el mismo ambiente, incluso para el ambiente lo que fumiga anteriormente la malariología. Correcto. Era el malatión, lo que pasan los camioncitos y pasan el humo, están fumigando porque hay mucha plaga, es el malatión. Hay que ver la concentración, la cantidad de exposiciones que se hagan, porque hay personas que son muy susceptibles. Claro. Las mascotas también. Claro, las mascotas, todos tenemos una susceptibilidad diferente, que es la idiosincrasia individual de cada individuo. En este caso, con lo que hablamos, retomando lo de las fumigaciones en casa, debemos saber qué concentración y qué tipo de sustancias están, y la cantidad de veces que lo vamos a hacer y el tiempo prolongado que nosotros debemos estar o retirarnos del sitio donde ha sido fumigado, a través, simplemente de lo de la chiripita, lo de las hormigas, este tipo de cosas que a veces vemos. E incluso cuando usamos el baigón en las plaquitas, que son las deltametrinas que se utilizan para espantar los zancudos de los niños, estamos utilizando ciertas concentraciones de estos piretroides que poco a poco, a lo mejor sí espantó la plaga, pero el niño está inhalando esa sustancia, está en un proceso de desarrollo, el sistema nervioso central de los niños termina de madurar a los 5 años, y antes de los 5 años pues ya nosotros lo estamos exponiendo a un tóxico, que son estas sustancias piretroides. Entonces ahí vemos secuelas que no vamos a ver en un momento, claro. Pero a lo mejor cuando el niño empieza a caminar, cuando el niño vaya al colegio, es un poco retraído. A la mamá, pero no sé por qué será. A lo mejor nosotros mismos, por desconocimiento del tema, hacemos incursiones en algunas patologías de nuestros hijos, desarrollo normal de sus emociones, movimientos, claro. Que estamos inconscientes y no conocemos. De ahí la importancia de saber y conocer más sobre este tema del uso de los plaguicidas en casa. Yo tengo que aprovechar, doctora, que ustedes están aquí también para finalmente ir hablando de un tema que también se presenta en nuestros hogares con el tema de la manipulación de alimentos. Cuando compramos pollo o pescado, en cualquier sitio que a lo mejor no tenga el aspecto técnico de manipulación de alimentos que es tan importante, y pudieran presentarse problemas de salud pública, Escherichia coli, por ejemplo, las micotoxinas, y había otro tema, se me fue ahorita, pero básicamente son los problemas que podemos exponernos cuando adquirimos un producto, hacemos una manipulación de alimentos, o la persona que los expende realmente no toma ni siquiera las medidas mínimas de seguridad. Sí, es importante mantener esto, que se tenga el control de los permisos sanitarios para la venta de estos tipos de alimentos, porque son alimentos que se degradan, agarran muy fácilmente. Cultivos de bacterias. Cultivos de bacterias, de virus, que nos los vamos a llevar a la casa, que no hacemos los lavados adecuados antes de consumirlo. Claro. Está todo, hasta las hortalizas, la fruta, todo se deben lavar antes del consumo. A veces va gente al mercado, qué fresa tan hermosa, y se la comen. O qué uva tan linda y sin haberla lavado. Fíjense que todo eso se fumiga posterior a su recolección. Igual cuando hacemos con las ventas de los pollos, las carnes que se venden en las calles, el mismo pescado, misma cantidad de humedad, de la temperatura que están expuestos, pueden generar dentro del mismo alimento algún tipo de hongo o algún tipo de bacteria. La recomendación es que se debe de contener la manipulación y el control de la venta de estos alimentos, y nosotros como consumidores lavar antes de consumir este tipo de alimentos de manera adecuada. Bueno, perfecto. Hoy el programa, se los advertí al inicio, era un programa especial con temas de actualidad que afecta no solamente el tema en el sector rural, sino también en el sector urbano. La idea, tomar por supuesto las recomendaciones que hoy nuestros especialistas pues han estado entregando a través de nuestro programa Tierra Fértil. Doctora, su mensaje final para los productores agropecuarios. Bueno, mensaje final, espero que por ahora, como dice uno, bueno papá, aquí lo que nos toca es afianzar más lo que es
todo lo que es la parte educativa, sabiendo nosotros que con prevención vamos a erradicar un poco la aparición de nuevas enfermedades. Para los organismos competentes, por supuesto, tener esa vigilancia epidemiológica, porque hay muchos a veces subregistro de casos, muchos casos no se sabe, la misma población no sabe qué es lo que está pasando. Debe haber un poquito, enfatizar un poco más en aquello de la orientación. El seguimiento epidemiológico de las autoridades, eso cuando tú hablabas de los contrabandos, lo que sea, quienes... Yo sé que lo están haciendo, por supuesto, pero afianzar un poco más en eso, en ese control. En la manipulación de los alimentos tiene que haber una permisología, debe existir un nivel básico de higiene en la manipulación de esos alimentos. Existe además, tenemos una norma que nos exige en cada establecimiento debe haber este cuidado, ¿no? Pero bueno, tú ves también por allí muchos ambulantes que bueno, entonces ¿qué pasa con ese reglamento? ¿Quién lo usa y quién no lo usa? Hacer ese llamado de atención a las autoridades competentes para que en caso tal de las amas de casa, nuestras amas de casa, que es en el día a día donde queremos hacer más énfasis, porque son finalmente ellas las que nos pueden alertar, las que nos pueden frenar la aparición de alguna enfermedad. En cuanto a lo que es la etiqueta, disponer un espacio en su casa para alejar de los niños, el alcance de los niños o algunos ancianos que también a veces pues no tienen ya van perdiendo la orientación cognitiva un poco, entonces tener un poco más en cuidado de donde son depositados estos agroquímicos. Productos genéricos que ahora tenemos. Productos genéricos del hogar y etiquetarlos. En cuanto a la etiqueta, debe existir de los organismos competentes una exigencia que garantice que esa etiqueta es lo que tiene el contenido de ese producto. Tenemos colores habidos y por haber distintos colores donde tú dices este es el jabón, este es el desodorante, este es el cloro, este es aquella cosa, pero ¿quién lo sabe? El que lo compró, el que llega a su casa, el niño que entra. ¿Cuántos de esos disponen hasta de productos de refresco? Muchos de ellos también en los agroquímicos los disponen hasta en embotelladores de licores, de licores. A veces vienen hasta de una fiesta y por error pues se consumen porque está envasado en algo que no corresponde al producto que está allí envasado. Debe existir esa etiqueta, debe ser en cuanto a como decíamos, también en esos servidores como son hasta los mataderos. En los mataderos tú ves también que todo el mundo, tú ves el producto de la carne aquí final en una exhibición allí que a veces tampoco tienen la vestimenta adecuada para manipular eso, pero ¿y cómo está llegando esa carne de verdad de un matadero que te está garantizando que esa res, que ese producto estaba sano? O sea, ¿qué pasa con esa supervisión? Ese es el llamado para las autoridades. Y, por supuesto, amigo, antes de despedirnos, finalmente decirte que estamos dispuestos, la unidad de toxicología del Hospital Universitario de los Andes, estoy dispuesto para llegar a donde usted quiera y considere sea necesario nuestra formación. Perfecto. Doctora Yasmín, ese mensaje para los productores y también ahora para los consumidores, porque el tema se nos extendió. Claro que sí, el mensaje es despertar esas ganas de cuidar nuestra salud, tanto de la persona que está expendiendo algún alimento como la que lo estamos consumiendo. Tenemos que despertar esas ganas de mantener y comer saludable y de cosas limpias y de cualquier sustancia tóxica, bien sea de un rubro de hortalizas, debemos lavarlos previamente, tratar de no comernos las conchas, que es por donde penetra la membrana principal donde se absorben los plaguicidas, igual de cualquier rubro de proteínas que podamos comprar en la calle, pescado, carne, limpiarlos, tanto de la parte de los que los vendemos, porque sabemos que también están ahí porque están cumpliendo con un trabajo, pero tener responsabilidad del consumidor también, de que eso esté en buen estado. Bueno, el tema hoy, por demás interesante, eso está sucediendo, nos lo están advirtiendo dos especialistas. La idea aquí simplemente es orientar, asesorar sobre el deber ser, porque es que cuando ya el problema trasciende a un problema de salud pública, se disparan las alarmas y lógicamente las instituciones del Estado tienen que intervenir, pero como decía finalmente la doctora Yasmín, también depende de nosotros como consumidores, donde comprar un producto que esté certificado, al llegar a casa pues hacer una limpieza mínima, de pasarlos por cloro, lavarlos, en fin, por lo menos para tratar en lo posible de eliminar
cualquier residuo o traza de agroquímico que haya podido llegar por ahí. La verdad que en nombre de la televisora Andina de Mérida, del programa Tierra Fértil, gracias por haber estado con nosotros compartiendo tan valiosa información. Y sé que a futuro vamos a seguir tocando estos temas porque esto no termina aquí. A ustedes, como siempre, gracias por seguirnos. Los invito, por supuesto, a seguir nuestra cuenta en YouTube, suscribirse, Venezuela Tierra Fértil. Ahí están todas las temporadas viejas de Tierra Fértil y las nuevas temporadas donde usted puede pues seguir estos programas, porque la idea es que no pierdan vigencia y que siempre sea de apoyo para el productor y para el consumidor. También invitarlos a seguir nuestro programa Versión Radio los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de CDR 98.7 FM, que por cierto aprovechamos y lo hacemos en vivo a través de Instagram. No me queda más, amigos productores, amigos consumidores, que invitarlos a futuro a una edición más de su programa Tierra Fértil. Mientras tanto, aquí seguimos labrando caminos a través de esta Tierra Fértil. Hasta pronto, amigos. Televisora Andina de Mérida presentó. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso.